Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro capítulo de Cloquetén Creaciones. En este caso vamos a hacer la segunda parte de este mandala. El primer video yo se los voy a dejar aquí debajo en la descripción, el link para el que lo quiera realizar. Espero que les guste el video, que quede claro. Igual cualquier duda me la pueden dejar, por favor, en los comentarios aquí debajo. Me pueden buscar en el Facebook como Cloquetén Creaciones. Allí me pueden mandar fotos de los trabajos, dónde quedaron, cuáles fueron las dificultades. Todo me ayuda a crecer. Los invito a suscribirse al canal, háganle clic a la notificación y un millón de gracias a todos los que me siguen bancando a pesar de todas las dificultades que he tenido. Espero estar aportando algo a sus conocimientos, a sus trabajos, a sus técnicas, la utilización de colores. Cada uno puede tomar lo que necesite de estos videos. Estoy muy agradecida por ellos y bueno, no los quiero aburrir demasiado, así que vamos a continuar con la segunda parte de este hermoso mandala. Muy bien, nosotros habíamos quedado en esta parte de aquí, ¿sí? Hemos realizado estas figuras en la tonalidad de los rosados, ¿sí? Aquí se generó una especie de tridimensionalidad, hay distintas formas de generarla. No sé si se alcanza a apreciar bien, pero cuando ustedes lo realicen ahí se van a dar cuenta de lo que les hablo. Ahora vamos a continuar con la siguiente figura. Yo hice una marca a los 2 centímetros, ¿sí? En cada una de las varillas. Y ahora vamos a hacer esto. Con lana negra, yo ya la tengo atada a una de las varillas. Voy a tejer siempre yendo a la varilla que tengo al lado. Pero en este caso, la lazada la voy a hacer en esta marca de 2 centímetros. Luego voy a bajar en la siguiente varilla el lazo como hacemos siempre a continuación del tejido. En la que continúa voy a ir arriba, o sea, la marca que hice a los 2 centímetros. Luego en la siguiente varilla abajo, nuevamente arriba, abajo en esta parte, lo voy intercalando, ¿sí? Arriba nuevamente a la marca que hicimos los 2 centímetros y aquí nuevamente abajo, ¿sí? Y ya completamos nuestra primera vuelta al llegar al mismo punto de donde partimos. Voy a hacer 2 vueltas con este color siguiendo el mismo patrón, ¿sí? En esta hicimos arriba, en esta varilla abajo, luego arriba y de esta forma completo la segunda vuelta. Muy bien, aquí ya tengo realizadas las 2 vueltas color negro. Voy a hacer esta misma franja de aquí utilizando los mismos colores. Ustedes pueden utilizar los que quieran. Por eso marqué 2 centímetros, porque es lo que mide esta franja justamente. Pueden colocar los colores que quieran, siempre y cuando respeten esa marca que ustedes hicieron, ¿sí? Si quieren agregar más color, la marca la pueden hacer a los 3 centímetros, ¿sí? Tienen que contemplar que la franja tiene que medir eso que ustedes midieron. Muy bien. Vamos a hacer el mismo patrón, solamente que invertido. Yo ya tengo la lana atada negra. Voy a pasar por arriba de este tejido que ya realicé para enlazar en la varilla que continúa y voy a enlazar aquí debajo. Voy a pasar la aguja de esta forma. Voy a hacer la lazada a continuación, ¿sí? De la última figura que habíamos realizado en esta parte. La voy a pasar hacia arriba para hacer la lazada. Ahí va de esta forma. Es simplemente una vuelta sobre la varilla. De esta forma. Aquí pasamos por arriba, enlazamos en la varilla y ahora vamos a pasar por debajo en esta parte, ¿sí? Así que paso la lana por aquí. Y en esta varilla que continúa voy a hacer una lazada. Nuevamente por arriba, hacia la varilla que continúa. En esta parte vamos a ir rellenando este espacio que dejamos, que fue justamente la marca que hicimos. Hago una lazada sencilla, simplemente dándole una vuelta a la varilla. ¿Ven? Aquí quedó por arriba, así que aquí la voy a pasar por debajo del tejido,
¿sí? De esa franja que nosotros hicimos color verde. Ahí vamos a enlazar en la varilla que continúa. Y de esta forma vamos a repetir toda la vuelta, ¿sí? Pasamos por arriba para enlazar en esta varilla, en esta parte de la varilla. ¿Sí? A continuación del tejido hacemos la lazada, que es una vuelta sobre ella nada más, o sea, sobre la varilla. Y cuando pasamos a la siguiente, vamos a pasar la lana por debajo del tejido. De esta forma. Enlazamos. ¿Bien? Y continuamos hasta completar toda la vuelta. Muy bien, aquí llegamos al mismo lugar donde atamos la lana, que es de donde partimos. Hemos pasado por todas las varillas, ¿sí? Pasamos por arriba del tejido para enlazar aquí abajo. Aquí por abajo del tejido para enlazar en la varilla de arriba. Y de esa forma le dimos toda la vuelta, ¿sí? En este caso vamos a hacer 2 vueltas. Voy a repetir lo mismo que la franja que hice recién en color verde. Muy bien, yo tengo las 2 líneas color negra realizadas. Seguí exactamente el mismo dibujo y el mismo patrón, que es lo que vamos a hacer con los siguientes colores. Voy a usar los mismos que utilicé en la franja de recién, que es una línea de color oscuro, luego agregué algunas de color más claro y luego volví a agregar en color oscuro, así en degradé, para que me quede una especie de tridimensión. ¿Ven? Y aquí ya se puede apreciar la figura, que por ahí cuando hacemos la primera vuelta no se alcanza a notar tanto, pero al tenerla terminada ya se puede entender mejor cómo es que pasan las lazadas, ¿sí? Ahora vamos a continuar con la siguiente figura. Voy a usar los mismos colores que utilicé en esta parte. Yo corté la lana y en el extremo coloqué la aguja lanera. Y vamos a hacer esto. Vamos a pasar por atrás de la figura que hicimos. Y vamos a hacer una lazada aquí, sobre esta guía que nosotros ya habíamos generado para hacer la primer figura. Voy a pasar la aguja de esta forma para hacer una lazada sobre esta guía. Y el nudo lo voy a llevar a esta parte, dejando un pequeño espacio de separación con las demás figuras. Me quedaría de esta forma. Voy a hacer otra segunda lazada sobre esta guía, dejando este mismo espacio, pero aquí. Hago la lazada de esta forma. Voy a hacer un poco de presión, ¿sí? Para que quede firme. Y voy a enlazar en la varilla que continúa, pero voy a pasar primero la lana por debajo, ¿sí? Del tejido que ya realizamos. Ahora voy a volver a repetir en cada espacio. Voy a pasar la lana por abajo de este tejido. Voy a hacer 2 lazadas sobre la guía que tengo aquí, dejando un pequeño espacio con las figuras que hicimos anteriormente. Ahí está. Muy bien, hago un poco de presión. Ahí voy a hacer la segunda lazada antes de pasar a la siguiente varilla, dejando la misma diferencia de espacio con la figura que ya hicimos. También hago un poco de presión, simplemente para tensar la lana. Voy a enlazar en la varilla que continúa, pero antes paso la lana por debajo del tejido, ¿sí? Para no intervenir con la figura que ya realizamos. De esta forma yo voy a completar toda la vuelta hasta llegar al mismo punto donde inicié esta figura.
Muy bien, hice una sola vuelta con este color, ¿sí? Que es un rosa muy claro. Ahora les voy a mostrar cómo continúa la segunda vuelta. Sigo el mismo patrón. Lo único que yo les quiero mostrar es este nudo de aquí. Es que la lazada aquí ya va a ir junta a la que hicimos anteriormente. De este lado lo mismo. Cada lana que vayamos agregando, siempre vamos a ir haciendo las lazadas, dirigiéndonos con orientación al centro de este espacio, ¿sí? Después el patrón es el mismo. Paso por debajo del tejido para no cubrirlo. Y de esta forma termino de completar la segunda vuelta. Aquí me quedé corta de lana, así que lo que hago es muy sencillo. Hago un nudo en esa varilla y sobre esa misma vuelvo a agregar un poco de lana, haciendo un nudo bien pegado a continuación de la figura. ¿Sí? Fíjense que queda un espacio ahí. Mido más o menos cuánta lana me va a llevar a realizar este espacio y cuento la cantidad de espacios que me faltan completar. ¿Sí? Entonces, yo acá ya tengo un fragmento. Si lo duplico tengo 2. Si lo duplico tengo 4. Me faltan 7, pero lo voy a duplicar para que me queden 8. Es simplemente para tener un pequeño margen, porque a veces nos come un poquito más de lana. Ahora que ya tenemos la lana colocada, terminamos de hacer esa vuelta. Muy bien, aquí yo sí ya tengo las dos líneas con este color. Ven que fuimos haciendo dos lazadas, siempre primero de este lado, luego de este. Nos vamos a ir acercando al centro de este espacio. Luego enlazo en la varilla que continúa, siempre pasando la lana por detrás del tejido, ¿sí? De esas dos franjas verdes que nosotros hicimos. Voy a utilizar los mismos colores que usé con la gama de los rosados. Voy a seguir con este color muy claro. De la misma forma voy a hacer dos vueltas, exactamente como hicimos recién. Ahora lo voy a hacer con este rosado chicle. Voy a hacer una sola vuelta, porque aquí yo tengo menos espacio, así que voy a ir agregando menos cantidad de vueltas. Voy a hacer solo una con este color. Vamos a repetir el mismo procedimiento con este que es un poco más oscuro. Una sola vuelta también. Ahora lo voy a hacer con el color salmón. Una sola vuelta. Ya que no dispongo de tanto espacio para rellenar, y quiero usar todos los colores de la gama para que me quede el degradé. Ahora voy a hacer con este rosado intenso, de la misma forma, una sola vuelta. Voy a repetir con el color lila, una sola vuelta. Ahora con el color violeta, una sola vuelta también. Y para darle más contraste, terminar de concretar la figura, con el color negro, una sola vuelta. Muy bien, quedó realizada esta figura, quedó bordeando, ven todo, la línea negra, ya solamente hice una lazada en el centro, entre las dos líneas que me quedaron violetas, ¿sí? Con lo demás hice exactamente lo mismo que les mostré al principio, siempre pasando la lana por debajo de las dos franjas verdes que colocamos, ¿sí? Para no superponernos a esta figura. Traté de simplificar las figuras para que queden limpias y se puedan apreciar correctamente. Hay una infinidad de formas, de variaciones que se pueden realizar con esta técnica, tejiendo sobre guías, intercalando las lanas. Hay muchas formas que son más elaboradas y más complejas, así que vayan practicando. Espero que lo hayan disfrutado, sobre todo al hacerlo, que eso es lo más importante de todo esto. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá y bueno, los espero en el próximo video.